Mi novia me hizo esperar 2 horas en un restaurante caro para mi propia cena de cumpleaños. Finalmente llegó con otro hombre, lo besó delante de mí y dijo en voz alta, ¿ves? Te dije que seguiría aquí como un cachorro patético. Simplemente sonreí, me levanté y le estreché la mano. Esta mañana mi teléfono marca 78 llamadas perdidas y sus pertenencias están en bolsas de basura. Afuera del apartamento, acaba de descubrir quién es el dueño del patético cachorro. Anoche cumplí 34 años. Pasé las 2 primeras horas sentado solo en el restaurante más caro de la ciudad, viendo cómo la expresión del camarero pasaba de la cortesía a la compasión. Mi novia Isabella llegaba tarde. No era nuevo, pero 2 horas era un récord, incluso para ella. Había llamado y enviado mensajes, pero no recibí respuesta. Estaba a punto de rendirme e irme a casa cuando por fin hizo su entrada triunfal. No estaba sola. Entró de la mano de un tipo al que nunca había visto, un tipo con cara de suficiencia, un corte de pelo perfecto y un reloj caro. Se detuvieron en mi mesa. Isabella ni siquiera me miró. Se inclinó y le dio al chico un beso largo y deliberado, ahí mismo, en medio del restaurante lleno. Luego se giró hacia él, con la voz lo suficientemente alta como para que todos a nuestro alrededor la oyeran, y dijo, ¿ves? Te dije que seguiría aquí como un cachorro patético. El chico se rió entre dientes. Todo el restaurante quedó en silencio. Sentía decenas de ojos fijos en mí, esperando la explosión, pero no hubo explosión. Algo dentro de mí se calmó de una manera perfecta y maravillosa. El dolor y la ira estaban ahí, pero a kilómetros de distancia, tras un grueso muro de cristal. Miré el rostro triunfante y cruel de Isabella, y luego al tipo que parecía incómodo ahora que la función había terminado. Sonreí, con una sonrisa genuina y relajada. Me levanté, me alicé la chaqueta y le tendí la mano. Felicidades, dije con voz tranquila. Sin duda, has ganado el premio. Me miró la mano, confundido, pero la estrechó automáticamente. Dejé caer un billete de $100 sobre la mesa para cubrir las bebidas que había tomado mientras esperaba, me volví hacia el atónito camarero y le dije, que tenga una buena noche, y salí del restaurante sin mirar atrás. No corrí, no salí furioso, simplemente me fui. El aire fresco de la noche era increíble. Era el primer aliento de una vida nueva y mejor. El patético cachorro acababa de soltarse de la correa y estaba a punto de irse a casa y quemar toda la caseta. La historia de Isabella es un clásico, supongo. Nos conocimos hace 2 años, y durante el primer año, fue perfecta. Era divertida, cariñosa y parecía admirar mi ética de trabajo. Soy reservado con mis finanzas. Aprendí hace mucho tiempo que presumir de dinero solo atrae la atención equivocada. Vivo en un bonito ático, pero el edificio en sí es discreto. Conduzco un coche fiable, pero no ostentoso. Me visto bien, pero no uso marcas de diseñador. Isabella sabía que me iba bien, pero no tenía ni idea de la magnitud real. Ella simplemente asumió que tenía un buen trabajo con un buen sueldo. Nunca la corregí. Quería que estuviera conmigo por mí, no por lo que yo podía aportar. Sin embargo, durante el último año, su verdadera naturaleza empezó a revelarse. Empezó a sentirse con derecho a todo. Se quejaba de que mi coche no era un Mercedes, de que no hacíamos suficientes viajes espontáneos a Europa. Empezó a tratarme menos como una socia y más como una proveedora de servicios. Su trabajo era vago, una especie de consultoría de redes sociales que hacía desde casa, pero nunca parecía generar ingresos reales. Yo pagaba todo, la comida, las vacaciones, las cuotas del coche, su creciente colección de ropa de diseñador. Al principio no me importó. Estaba enamorado y podía permitírmelo. Pero su gratitud dio paso a la expectativa, y su cariño se volvió condicional, apareciendo generalmente justo antes de que quisiera comprar algo caro. Le encantaba contarle a la gente que vivíamos en su apartamento. Era una manía rara que nunca me molestaba en corregir. Ah, tienes que venir a mi casa, les decía a sus amigas. Ella eligió la mayoría de los muebles y yo la dejé. Quería que se sintiera como en casa.
No tenía ni idea de que se estaba construyendo una narrativa mental de que era la dueña de un dominio que no le pertenecía en absoluto. El comentario del cachorro patético no era solo un insulto. Era un reflejo de cómo me veía, leal, obediente y eternamente esperándola, sin importar lo mal que me tratara. No tenía ni idea de que el cachorro no solo vivía en el ático. Era dueño de todo el edificio. Compré todo el bloque de apartamentos hace 4 años como inversión a través de un holding. Fue una decisión financiera inteligente que dio buenos resultados. Isabela sabía que tenía algunas inversiones, pero creía que solo eran acciones y bonos. Nunca se molestó en preguntarme los detalles. Le interesaba más gastar dinero que ganarlo. Mi casero, una empresa administradora que gestionaba las operaciones diarias del edificio, estaba en mi nómina. Al llegar a casa del restaurante, lo primero que hice fue ir a la habitación de invitados. Era su armario, en realidad. Estantes y estantes de ropa, zapatos y bolsos que valían más que mi coche. No me molesté en comprar maletas. Fui al trastero y saqué una caja de bolsas de basura negras resistentes. Empecé a sacar todo de las perchas y a meterlo en las bolsas, vestidos, abrigos, vaqueros, todo. Metí sus zapateros en más bolsas. Su maquillaje, su joyero, su portátil, todo fue a parar a las bolsas. Fui metódica, eficiente y no sentí absolutamente nada. Fue solo un trabajo de limpieza. Me llevó más de 1 hora. Cuando terminé, había 12 bolsas de basura grandes llenas de su vida. Los saqué del apartamento uno a uno, los dejé en el pasillo y corrieron hacia mi puerta. Luego llamé a un cerrajero disponible las 24 horas. Mientras lo esperaba, revisé el apartamento y recogí todo lo que le pertenecía. Fotos, baratijas, libros. Todo fue a parar a una bolsa más pequeña, que coloqué cuidadosamente encima de las demás. El cerrajero llegó alrededor de la medianoche. Era un tipo con aspecto cansado que probablemente había vivido bastantes problemas domésticos. Cambió las cerraduras de mi puerta principal y de la entrada de servicio con rapidez y profesionalidad. Le pagué en efectivo y se fue. El apartamento por fin, oficialmente, volvía a ser mío. Me serví un whisky y me senté en el sofá, observando el espacio ahora vacío. Todo estaba en silencio. El teléfono empezó a sonar casi de inmediato. Era Isabella. Dejé que saltara el buzón de voz. Unos minutos después, me llegó un mensaje. ¿A dónde fuiste? No tenía gracia. Lo borré sin responder. Luego otra llamada, esta vez del chico nuevo. No reconocí el número, pero lo supuse. Lo ignoré. Puse el teléfono en silencio, encendí la televisión y disfruté de la obra. Las llamadas y los mensajes no dejaban de llegar. Una frenética tormenta digital a la que ahora era inmune. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome mejor que en años. Miré mi teléfono por curiosidad. 78 llamadas perdidas. Una mezcla de Isabella, la nueva, cuyo nombre ahora sabía que era Julian, gracias a sus mensajes de voz a gritos, y un par de sus amigos. Los mensajes de voz fueron una locura. Los primeros estaban enojados y confundidos. Entonces entraron en pánico al darse cuenta de que no respondía. Los últimos gritos de la madrugada fueron una mezcla de disculpas sollozantes y amenazas furiosas. Era la banda sonora de una narcisista que se daba cuenta de que había perdido el control. El verdadero espectáculo empezó alrededor de las 9 de la mañana. Estaba en mi oficina en casa cuando oí un alboroto en el pasillo a través de la señal de mi cámara de seguridad. Eran Isabella y Julian, de pie frente a mi puerta, mirando la pila de bolsas de basura. El rostro de Isabella era una máscara de pura rabia. Empezó a patear las bolsas, gritando que su ropa cara se había arruinado. Julian se quedó allí parado, con aspecto profundamente incómodo. Él era un elemento de utilería en su drama, y la obra no iba según el guión. Empezó a golpear mi puerta, gritando mi nombre. La dejé actuar unos minutos, disfrutando de la función. Entonces abrí la puerta, apenas una rendija. Se detuvo, sorprendida. ¿Qué es esto?, gritó, señalando las bolsas.
¿Qué te pasa?, dije con calma. Pensé que los necesitarías. Tiraste mis cosas como si fueran basura, gritó. Y Mite no funciona. ¿Me vas a dejar entrar a mi apartamento ahora mismo? Dejé que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. Creo que estás confundido, dije. Este no es tu apartamento. La expresión de su rostro era inestimable. Pura confusión, incomprensión. ¿De qué hablas? Claro que sí, mi nombre está en el contrato. No, no está, dije. Nunca has visto un contrato de arrendamiento. Nunca has firmado uno, y mucho menos has pagado un céntimo de alquiler. Empezó a palidecer al sentir una horrible sospecha. Este es mi apartamento, continué con voz suave pero firme. De hecho, es mi edificio. Es mío, todo mío. El patético cachorrito que tanto te divertía anoche es tu casero. O lo era. Su contrato de arrendamiento, que siempre fue informal, ha terminado. Tiene 10 minutos para sacar la basura de mi pasillo antes de que le diga a seguridad que lo haga por usted. Ella me miró boquiabierta. Julián parecía haber visto un fantasma. Retrocedió un paso, como si quisiera distanciarse del desastre que se desarrollaba ante él. Isabella por fin recuperó la voz. Mientes, susurró. Metí la mano en el apartamento y cogí una carpeta de la mesa del recibidor. Saqué una copia de la escritura de compraventa con mi nombre y el de mi sociedad holding claramente visibles. La levanté para que la viera. El silencio era hermoso. En ese momento, todo su mundo, un mundo construido sobre mi aparente debilidad y su propia delirante sensación de derecho, se derrumbó. No era la mujer poderosa que tenía a su novio bajo su control. Era una aprovechada que acababa de ser desahuciada por el hombre al que había humillado públicamente horas antes. No puedes hacer esto, balbuceó, con lágrimas corriendo por su rostro. No tengo a dónde ir. Eso parece un problema personal, dije. Quizás Julian pueda ayudarte, parecías muy cercano anoche. Miré a Julian, que ya se dirigía lentamente hacia el ascensor. No quería saber nada de esto. Estaba allí por la diversión, no por las consecuencias. 9 minutos, dije, y cerré la puerta con el pestillo. Vi por mi cámara de seguridad cómo se desplomaba sollozando sobre las bolsas de basura. Julián dudó un momento, luego murmuró algo y prácticamente corrió hacia el ascensor. Él se había ido, ella estaba sola con su basura. La campaña de desprestigio era lo siguiente, por supuesto. Después de un par de horas, debió de recomponerse con sus cosas, porque el pasillo estaba vacío. Pero mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de amigos en común. ¿Qué pasó, tío? Isabella dice que la echaste sin motivo. Había inventado historias sobre mi brote psicótico y sobre cómo la había echado a la calle después de que intentara terminar la relación con delicadeza. Convenientemente, omitió lo de que llegó a mi cena de cumpleaños con otro hombre y me llamó cachorrita patética. No me metí en una guerra de palabras. Acabo de enviar una respuesta concisa a unos cuantos asistentes. Para mi cumpleaños, Isabella trajo a un hombre al restaurante, lo besó delante de mí y le dijo a todo el público que era un cachorro patético por esperarla. Terminé la relación. El apartamento en el que vivía gratis en el edificio que poseo ya no está disponible para ella. Fin de la historia. Los hechos eran innegables. Un par de amigos nuestros incluso habían estado en el restaurante y presenciaron todo. Su relato se derrumbó casi al instante. Los amigos que me habían escrito preocupados respondieron rápidamente con disculpas y conmocionados. No tenía ni idea, escribió uno. Está loca, y luego vinieron los ataques financieros. Al día siguiente, recibí una alerta de fraude de mi compañía de tarjeta de crédito. Habían rechazado un cargo de más de 5,000 pesos en una tienda de bolsos de diseñador. Era de la tarjeta adicional que Isabella tenía en mi cuenta. Una tarjeta que había olvidado por completo. Llamé a la compañía, denuncié el robo de la tarjeta y la cancelé de inmediato. Había pasado del desalojo a una juerga de compras por venganza, suponiendo que su viaje gratis seguía vigente. El rechazo de la transacción debió de ser otra grata sorpresa para ella.
Su familia intervino unos días después. Su madre, una mujer que siempre me había tratado con cierto desdén cortés, me llamó a gritos. Me llamó monstruo. Un hombre cruel y vengativo que había echado a su inocente hija a la calle. La dejé despotricar unos minutos y luego la interrumpí con calma. Señora, su hija me humilló públicamente en mi cumpleaños con otro hombre. Ella vivía en mi propiedad gratis, y ese privilegio le fue revocado. Si tiene alguna otra pregunta, puede contactar a mi abogado. Le di el nombre y el número de mi abogado y colgué. El último acto de desesperación llegó una semana después. Recibí un correo electrónico de Julián, el chico del restaurante. Era una disculpa sorprendentemente sincera. Dijo que Isabella le había dicho que yo era un excontrolador y abusivo emocionalmente, y que le daba miedo romper conmigo. Había orquestado lo del restaurante para liberarse públicamente. Dijo que después de ver la verdad en el apartamento, se dio cuenta de que lo habían usado como peón en su perverso juego. Me dijo que lo había estado llamando sin parar, rogándole dinero y un lugar donde quedarse. Había bloqueado su número. Terminó el correo diciendo: «Te salvaste, amigo». No respondí, pero agradecí la confirmación. Me enteré por los rumores de lo que le pasó después. Sin hogar ni fuente de ingresos, tuvo que volver a casa de sus padres. Sus amigos, hartos de su drama y sus constantes peticiones de dinero, empezaron a distanciarse. Había construido toda su identidad en torno a un estilo de vida que no ganaba ni podía mantener sola. Sin mí, el patético cachorro que financiaba su existencia, su glamurosa vida se desvaneció. Pasaron unos meses y la paz y la tranquilidad eran increíbles. Redecoré el apartamento, haciéndolo sentir como si fuera mío otra vez. Me concentré en mi trabajo, me fui de viaje con unos amigos y disfruté de mi libertad. Una noche, mis amigos y yo decidimos ir a tomar algo a un bar del centro, un lugar al que hacía tiempo que no iba. Mientras estábamos sentados en nuestra mesa, miré y la vi. Era Isabella. Trabajaba como camarera de cócteles. Nos miramos a los ojos desde el otro lado del salón. La mirada arrogante y triunfante que había mostrado en el restaurante había desaparecido, reemplazada por algo que nunca antes había visto en su rostro. ¡Qué pena! Apartó la mirada rápidamente y desapareció en la cocina. No sentí una oleada de victoria. Sentí una silenciosa sensación de cierre. Había intentado humillarme para hacerme sentir pequeña y patética, pero al final, sus propias acciones la habían llevado justo donde merecía estar. Tenía que trabajar para ganarse la vida, sirviendo a la gente en un lugar donde una vez se creyó una reina. Transcrito por Turbo escribe, ahí. Vaya a Unlimited para eliminar este mensaje.